Me alegra muchísimo. Son las 7:08. Esperamos unos minuticos a los que faltaban por ingresar, pero ya pues vamos a dar inicio porque es ya bastante tiempo de espera. Chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Bien, y gracias a Dios. Yo, Me alegra mucho. eh, pues yo un poquito, no tan bien porque pues tuve un accidente por ahí. Ah, carambas, ¿pero grave? Bueno, una fractura en un dedo. Oye, oye, no, eso duele harto. Sí, ay, ay, ay. Bueno, estamos con la ficha de tecnología en desarrollo de productos electrónicos 318-6025 y yo te entiendo perfectamente porque yo también bueno, de hecho a mí me tuvieron que pegar ese dedo. Sí, conmigo pasó igual. Se me zafó y me tuvieron que hacer cirugía. Eso duele mucho. ¿Con qué compañero, con qué máquina es que trabajas, Marcelo? En ese momento estaba transportando una máquina, una peladora para cerdos. Eso se usa mucho en la industria de sacrificio. Y hubo un mal movimiento ahí, alcanzó a machucarme el dedo y pues se lo fracturó. Pero no te lo, o sea, no hubo, fue fractura abierta. No, no, no alcanzó a abrirme, solo me fracturó, pero sí en varias partes. Ay, pobrecito. Les voy a contar Entonces ya me brevemente. hicieron la cirugía. A mí me cogió una tractomula Atento. y me arrancó el dedo. Y me lo tuvieron que pegar. Literal fue así. Ay, carajo. Y eso duele muchísimo. No me quiero imaginar el dolor de una extremidad más grande. Uy, sí, cuando es una pierna o un brazo, no. Uy, no, pobrecita la gente que pasa por ese dolor. Ah. Bueno, chicos, les voy a poner tres temas aquí. Las redes sociales afectan negativamente la comunicación. Hay otro que dice el diseño es más importante que el contenido. Y otro que dice la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos creativos. Quiero que escojan rápidamente uno de esos tres temas. ¿Me escuchan? Yo escogería el primero. Las redes sociales, listo. ¿Y Ah, tú, Cristian? Cristian. pues los tres están buenos, pero el tres podría ser. La ¿Qué sería? inteligencia artificial, listo. Ténganlo ahí. No vayan a decir nada, solo piensen ahí. Hoy vamos a ver algo que se llama argumentación. Resulta que nosotros ya habíamos hablado acerca de la parte de redacción, habíamos hablado de cómo se estructuraba un texto, de la manera en cómo nosotros debíamos eh, articularlo de forma coherente. Hicimos unos ejercicios de escritura y hoy vamos a hablar acerca de argumentar. Resulta que cuando nosotros hablamos de argumentar, argumentar no solamente es en la parte oral, es decir, cuando yo doy mi posición frente a algo, yo también puedo argumentar en la parte escrita y es un ejercicio complejo. ¿Por qué es complejo? Porque cuando yo argumento, yo debo razonar. Y cuando yo utilizo la razón, la estructura es mucho más compleja que cuando doy una opinión personal. Por ejemplo, yo puedo opinar que las redes sociales dañan la comunicación o que las redes sociales le están perjudicando a la sociedad. Esa a mí puede ser mi posición. Cuando a mí me dicen argumente su posición, es allí en donde yo debo encontrar razones lógicas para sustentar esa posición, esa tesis. Entonces les voy a explicar básicamente cómo se argumenta. Lo primero que hablamos de argumentación y como la entendemos, hablamos de que es un proceso discursivo cuyo objetivo es defender una idea, una postura. Entonces, yo argumento cuando yo deseo defender un punto de vista, mi posición frente a. ¿Qué lo diferencia de una simple opinión? Que cuando yo argumento no es solamente lo que a mí me parece, sino que yo debo darle un sustento teórico a eso. Y eso se realiza mediante evidencias,
ejemplos y tiene la intención de persuadir. Cuando yo persuado, intento convencer al interlocutor de que mi idea, de que mi posición es la correcta y mi objetivo es que esa persona se adhiera a ese argumento. Es decir, me digan, hey, tú tienes razón. Cuando yo tengo la habilidad de argumentar, cuando yo sé precisamente estructurar las razones por las cuales estoy a favor o en contra de algo. Dice que en términos estructurales, la argumentación se compone de tres elementos centrales. Tesis, que es la información que yo tengo allí, que es sobre lo que yo desarrollo mi argumento y sobre lo que voy a sostener. Luego vienen los argumentos, que son las razones lógicas que yo propongo que me van a respaldar esa tesis. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de, no sé, acerca de las redes sociales, yo voy a basar mi argumento en investigaciones, por ejemplo, que dicen que las redes sociales han imposibilitado que las personas tengan una comunicación fluida de manera personal porque todo el tiempo están observando más la imagen, es decir, lo que quieren que los demás lean de ellos mismos y no lo que ellos piensan. Entonces, yo voy a sustentar mi argumento mi tesis a partir de investigaciones, a partir de estudios, a partir de posiciones de personas que son eruditas en la materia y dicen, no, mira, según la psicología, la sociología, según el estudio de no sé qué, que habla acerca del desarrollo del lenguaje, entonces me están diciendo que las redes sociales perjudican el desarrollo del lenguaje en los adolescentes, entonces yo ahí baso mi argumento, mi tesis para explicar mi posición, ya sea a favor o en contra. Si digamos yo diría, no, resulta que a mí no me parece que las redes sociales estén dañando la comunicación, entonces yo diría, pero ¿por qué? Pues porque a mí me parece que las personas a través de las redes sociales, al contrario, han encontrado conexiones, porque se llama red, conexiones para conocerse con personas de otros lados, de otros lugares del mundo, sin necesidad de verse de manera física. Y adicional a esto, usted puede relacionarse con todo tipo de personas sin ni siquiera salir de su casa y sin tener que estar visitando un círculo social que usted antes frecuentaba. Usted puede estarse relacionando con personas totalmente diferentes a través de las redes sociales. Entonces, allí hay otra posición, si ustedes se dan cuenta, una a favor y otra en contra, pero ¿qué es lo que hace que las dos sean viables, que estén sustentadas precisamente en los argumentos? Entonces, hay temas que son un poco más complejos de tratar cuando se va a argumentar, porque viene el tema de las convicciones religiosas, que ya es algo subjetivo y ya se tocan temas de moral y de estereotipos y de prejuicios, y esto hace que el tema se ponga mucho más complejo y más difícil de argumentar. Por ejemplo, ¿qué temas? El aborto es un tema que genera mucho debate. Otro tema que genera mucho debate es el tema de la política, de las ideologías políticas. Eso genera mucho debate y no está mal. Es perfecto que se genere debate. El problema es saber argumentar, porque argumentar me exige leer y me exige prepararme. Es decir, no es solamente una opinión de porque a mí me parece y yo creo que es así, sino que, mira, esto es así porque estos son mis argumentos, esto es lo que yo utilizo para sustentar y darle desarrollo a esa posición. Otro tema que resulta muy complejo para uno argumentar es el tema de la religión, de los dogmas, es el tema de el abuso de la pena de muerte. O sea, son temas que a la hora de argumentarlos, la gente se puede quedar corta porque lo mueve más lo emocional que propiamente esos argumentos sólidos para desarrollar esa idea. Hasta el momento, ¿todo claro o tiene alguna pregunta? De momento, claro. Sí, está claro. ¿Por qué las personas dan su opinión y no argumentan? Pues porque es más fácil decir, es que a mí me lo enseñaron, es que a mí me parece, es que a mí me gusta. Y si ustedes se dan cuenta, es que ese a mí me dice que es mi verdad
y que mi verdad, pues para mí es válida, así los demás me digan que no, que hay otras razones que son mucho más viables, pero que cuando yo, por ejemplo, voy a argumentar, no las puedo dar porque solamente me estoy refiriendo desde un concepto personal y no estoy observando de una manera mucho más objetiva todo el panorama. Además de esto, hay unos datos, unas pruebas que respaldan esa tesis. Y luego viene la conclusión. La conclusión nos ayuda a dar la validez y la postura defendida y sintetiza eso que yo expongo. Entonces, por ejemplo, si yo te estoy hablando acerca de las redes sociales, yo te puedo hablar también de cómo las redes sociales han perjudicado o han generado cierta adicción de los jóvenes hacia la imagen, hacia la perfección de la imagen y ha distorsionado la lectura que se hacen de sí mismos, estableciendo estándares que no existen y que los hacen infelices y que les han creado más problemas mentales de los que ya tenían. Entonces tú me vas a decir, ¿y eso con base de qué? ¿O en qué desarrollas tu argumento? Entonces digan, no, mira, hay un estudio o hay varios estudios que dicen y demuestran que los jóvenes actualmente y sobre todo la población femenina, las mujeres, se encuentran con varios problemas de autoestima y de autopercepción gracias a las redes sociales porque lo que ellas ven a través de las redes sociales es una perfección que no existe. Y las mujeres se comparan y eso las hace más infelices y adicional a esto las frustra, porque de hecho los estudios existen, o sea, los estudios sí los hay y los resultados son los que les estoy diciendo. Y ahí yo voy a exponer mi argumento. ¿Cómo sería un tema mucho más sólido y más concreto y más serio? Que yo a ustedes les dijera, mire, este estudio se realizó en la universidad de tal, con una muestra de 25 mujeres o de 50, bueno, y se identificó que estas mujeres cuando empezaron a utilizar redes sociales y a mirar Instagram tantas horas al día, empezaron a tener problemas de baja autoestima por estarse comparando con las chicas que aparecen allá, que obviamente son muy churras y que parecen perfectas, pero se les olvidan que existen filtros, se les olvida que lo perfecto no existe, pero todo eso se desdibuja a través de qué? De una lectura que se hace de la pantalla. De eso hay una infinidad de estudios, yo les puedo a ustedes hablar, pero si ustedes quieren y son curiosos, pues buscan en internet y se van a dar cuenta que actualmente están culpando a las redes sociales no solo por problemas de comunicación, sino también por problemas de autoestima y de salud mental. O sea, el problema de estar uno pegado observando la vida del otro va mucho más allá de la facilidad o dificultad para comunicarme. Eso ya ha tenido consecuencias en la salud mental de la gente, en problemas de, como yo les decía, de autopercepción, de autoestima. Entonces, yo ahí les estoy dando unos argumentos que son válidos y que yo tengo cómo probarlos porque hay estudios que lo demuestran. Es decir, no es Luisa inventándose las cosas desde lo que a ella le parece, sino que ya hay personas que han dicho, mira, esto sí es cierto, esto sí está pasando y esta es la realidad de una persona que se expone a estar observando en redes sociales. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? De momento no, señor. Hay problemas que son, o hay temas que son mucho más complejos a la hora de argumentar. Por ejemplo, pena de muerte para los violadores. Es un tema que aunque ustedes no lo crean, hay gente que dice, no, eso que los maten, pero hay un tema de ético y moral sobre el tema de la vida. Y desde la vida reconocida como el respeto del otro, de la otra edad, y también desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista biológico. Entonces, ¿puede un violador dejar de ser violador? Entonces uno dice ahí, bueno, ¿qué pasa con una persona que es acusada de violación y se realmente se rehabilita o lo vuelve a hacer? Entonces, son temas que son mucho más complejos y ya no los puedo analizar desde una sola óptica, sino que ya debo ir mucho más allá, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de derechos humanos. Entonces, allí ya yo debo tener un argumento mucho más estructurado, así sea a favor o en contra. ¿Estoy siendo clara, chicos?
Sí, sí, señora. Sí, señora. Es decir, cuando yo argumento, muchachos, no es solamente decir, ay, no, es que a mí me parece, yo creo que es así, porque yo lo digo, entonces así es. Y entonces lo dijo fulanito y porque lo dijo fulanito, así es. No, dígame usted las razones por las que yo puedo llegar a asumir que lo que usted está diciendo es válido. Entonces, eso es argumentar. ¿Por qué argumentar es mucho más difícil que opinar? Pues precisamente porque es un proceso mental mucho más complejo que me exige a mí el pensamiento crítico. Es decir, yo no me puedo quedar con una sola postura, yo no me puedo quedar con una sola lectura, yo no me puedo quedar con una sola manera de ver la misma realidad. Entonces, ahí me obliga a mí a qué? A leer, a preguntar, por ejemplo, en el caso de los violadores, de las personas, yo empiezo a preguntar, bueno, y desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría y del tema mental, ¿estas personas se rehabilitan o no se rehabilitan? Desde el punto de vista ético, ¿estas personas merecen o no merecen vivir? Porque le quitaron la vida a un niño o a una mujer o entonces ahí yo desde el punto de vista penal, ¿qué implicaciones tendría? Entonces ahí yo ya no es que sí, que ojalá los maten a todos. No, espérate. ¿Qué implicaciones tendría? ¿Nuestro sistema judicial está preparado para que eso se dé? Nosotros como sociedad estamos preparados. Entonces allí ya surgen otros planteamientos mucho más profundos que deben ser abordados con muchísima más seriedad y con mucha más complejidad. Por eso es que cuando a nosotros nos dicen argumente su respuesta, es como, claro, ya ahí me está obligando a dar una respuesta mucho más estructurada y mucho más profunda sobre ese tema. Como les decía, hay temas que son mucho más fáciles de abordar, otros que son más complejos y que requieren que uno realmente se prepare. Desde la perspectiva analítica, la calidad de una argumentación depende de varios factores. Coherencia interna, que es que yo no me contradiga, la relevancia de los argumentos, es decir, que lo que yo diga realmente aporte a la tesis, no es que me ponga a hablar de otra cosa y, y diga, no, no, es que a mí, mi abuelita decía que en la época de ella, hay personas que cuando están argumentando salen con ese tipo de cosas y eso le quita total validez a su argumento. Entonces, con respuestas así. Entonces, cosas que realmente apoyen el desarrollo de la tesis, que es decir, ese problema central del que estamos hablando. La solidez de las evidencias, datos verificables, obviamente investigaciones que usted pueda probar los resultados. No, que es en la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de, no sé, Stanford, es decir, estudios serios sobre la materia de personas que me puedan decir, mira, hicimos una investigación que duró 2 años, en donde se veía, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, que 50 mujeres que fueron expuestas diariamente a contenido en redes sociales, mostraron bajos niveles de dopamina, o sea, estudios que me digan a mí, mira, lo que tú estás diciendo es cierto porque esta investigación lo demostró a través de qué? De ciencia, a través de cosas que son tangibles, que yo puedo ver de resultados que son tangibles. La relevancia de los argumentos que realmente apoyen la tesis, la solidez de las evidencias y incorporar distintos tipos de argumentos como lógicos, basados en razonamiento. Hay argumentos emocionales que apelan a sentimientos y de autoridad que son los que son los que se respaldan por personas que son expertas en la materia. Entonces, por ejemplo, un psiquiatra me puede decir a mí si el cerebro de una persona que ha sido abusadora sexual se puede o no se puede rehabilitar. ¿Por qué? Porque son las personas que mediante la ciencia pueden llegar a decirme a mí si eso pasa o no pasa. Si esas personas pueden llegar a arrepentirse y a sentir dolor, que yo ya lo he consultado, no he investigado porque investigar es una palabra muy robusta y muy compleja, pero sí lo he consultado y por ejemplo en el caso de los abusadores, la mayoría dicen los estudios que ellos no sienten arrepentimiento. Entonces, ahí yo podría validar mi argumento, decir, bueno, si una persona no siente arrepentimiento, podrá seguir haciendo lo mismo y no va a sentir absolutamente nada porque lo mismo es 1 que 10. ¿Pero por qué? Porque lo estoy basando en un estudio de un experto que afirmó que esas personas no sentían arrepentimiento, no sentían remordimiento, porque esa parte de su cerebro no, no desarrollaba esa parte química.
Eso es un poco más complejo, pero digamos que yo les estoy hablando de manera muy genérica. ¿Tienen alguna pregunta? Hay una persona que se llama Anthony Weston y él nos habla de unas claves para argumentar. Ojo, yo me estoy basando en este autor, obviamente hay muchos autores, ustedes pueden encontrar muchos en internet, yo les traigo esto. Entonces dice que la obra plantea y argumentar no es simplemente opinar, que era lo que yo les estaba diciendo, sino presentar razones organizadas que respalden la conclusión. Su enfoque es práctico, ofrece reglas concretas para construir argumentos sólidos, claros y coherentes. En términos estructurales, Weston establece que todo argumento se compone de premisas. Las premisas son esas razones y esas evidencias. Y una conclusión. La conclusión es a lo que yo quiero llegar para que la idea que yo quiero demostrar a través de esas premisas. La validez del argumento depende de que las premisas sean relevantes, sean suficientes y se conecten con la conclusión. Dice que el autor propone una serie de principios fundamentales. El primero es la claridad y la precisión del lenguaje, evitando ambigüedades, es decir, evitando que se creen malos entendidos, que se creen interpretaciones sujetas a aspectos personales. Entonces, ahí es donde yo genero una ambigüedad. En segundo lugar, la organización lógica debe tener un orden comprensible. Adicional a esto, también insiste en la importancia de usar ejemplos concretos, datos verificables y evitar generalizaciones apresuradas. Es decir, por ejemplo, voy a citar un ejemplo aquí. Todos los hombres son infieles. Aquí tengo 3 caballeros. ¿Ustedes qué opinan de ese argumento o de esa tesis? Muy equivocada, profe. ¿Por qué estoy equivocada? Porque ¿cómo hace para conocer a todos los hombres? Exactamente. Entonces, las generalizaciones son falacias. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que todos los hombres son iguales, porque en la vida me he topado con 2 o 3 que no han sido buenas personas. Entonces, allí tú me estás diciendo, eso es un argumento que pierde validez. Sí, esa tesis pierde validez. Yo no puedo decir que todos los hombres son iguales. Puedo hablar de patrones de crianza, que sí es válido. Puedo hablar de que en Colombia hay una cultura y una educación que se ha centrado mucho en el machismo, pero no puedo afirmar que todos los hombres del territorio colombiano sean así. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Entonces, no es lo mismo decir, es que todos los hombres en Colombia son infieles. No, lo que yo puedo decir o mi argumento podría ser o mi tesis podría ser que en Colombia la infidelidad es algo muy común o que muchas de las relaciones, según estudios, se terminan por infidelidades y que el porcentaje más alto son infidelidades por hombres. Pero eso no es lo mismo decir que todos los hombres sean infieles. O sea, hay una diferencia. ¿Sí soy clara con lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Entonces, allí empezamos nosotros a argumentar. Entonces, ustedes me van a decir, no, profe, pero es que usted no puede generalizar. O sea, el hecho de que una persona o que varias personas en el trayecto que usted ha tenido o en las personas que usted haya conocido hayan fallado, no quiere decir que todas las personas, que todos los hombres seamos iguales, porque no todos los hombres venimos de la misma educación. Ah, bueno, eso es un argumento. Es decir, el hecho de ser colombiano no quiere decir que usted tenga que seguir el mismo patrón. También puede haber sido educado en un núcleo familiar diferente, con otra forma de leer las relaciones, con otra forma de leer el rol masculino. Entonces, usted ahí me está dando sus argumentos para decirme, profe, lo que usted está diciendo, pues no puede decirlo de esa manera,
porque es generalizar y las generalizaciones son errores. Yo no puedo decir todos porque todos es una palabra muy grande, tiene mucho peso, pero con razones, ¿no? No es que se pongan ahí a ofender y a pelear y bueno. Hay argumentos, ojo, hay muchísimas clasificaciones. Yo encontré estas, de hecho yo tenía un libro, pero entre tanto trasteo se me perdió, que hablaba acerca de los diferentes tipos de argumentos. Yo aquí les traigo estos, para la próxima sesión podría ampliar un poco más, pero estos son los argumentos mediante ejemplos que dicen que generalizan a partir de casos específicos, los argumentos por analogía que comparan situaciones similares, los argumentos por autoridad que se apoyan en expertos confiables, que era como yo les decía, no, el científico tal, el investigador tal, el filósofo tal, el escritor tal, habló de esto y esto y esto, o los argumentos causales que explican relaciones de causa y efecto. El libro del que les estoy hablando habla también de algo que se llaman los errores o falacias. Las falacias son conclusiones sin evidencia suficiente. Hay uso de fuentes poco confiables y los argumentos son irrelevantes. Por ejemplo, una falacia podría ser ¿qué? Una mentira. Digamos que sí y no. Hay una, por ejemplo, cuando yo hablo de una falacia en la parte de argumentación, es un argumento que que le falta peso, que le falta validez. Por ejemplo, cuando yo afirmo que todos los hombres son infieles, eso es una falacia. Porque si yo lo estoy mirando desde la estructura argumentativa, a eso le hacen falta investigaciones que me corroboren a mí que todo el género masculino, por biología, es infiel. Es decir, que todos en algún momento van a ser infieles. Entonces, ahí hay una falacia porque hay una generalización y yo no tengo una investigación que me diga la totalidad de los hombres del género masculino en algún momento de su vida van a hacerles infiel a sus parejas. Entonces, eso es una falacia. En el momento en que mi argumento pierde validez, pierde sustento teórico, pierde ese piso, empieza a ser una falacia. ¿Estoy clara con lo que digo? Sí, profe. Cualquier afirmación que uno dé global sería una falacia. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál Hay que falacia ser sería? específico. Exacto. Entonces, por ejemplo, Que no son que todos los hombres, que todos los colombianos somos traficantes. Eso es una falacia. El hecho de que exista una población que está siendo sindicada o que ha sido sindicada por realizar ese tipo de actividades ilícitas, no quiere decir que todos los colombianos nos dediquemos a lo mismo o que todos los colombianos estemos realizando el mismo tipo de actividades. Eso es una falacia. Entonces, tú me tienes que comprobar a mí que yo estoy realizando una actividad ilícita. ¿Cómo lo vas a comprobar? Dime qué investigaciones has realizado. ¿Cómo vas a aseverar que todas las personas que viven en este país realizamos ese tipo de actividades? ¿Cómo lo vas a comprobar? Tienes que tener pruebas. Entonces, ahí ya empieza a ser una falacia. Entonces, miren la gravedad de uno ir hablando sin tener realmente las pruebas, las evidencias, las investigaciones. Entonces ahí uno dice, empieza, uy, sí, la verdad es que yo a veces digo y de pronto no tengo ni cómo sustentarlo ni cómo probarlo. Entonces, por ejemplo, hay personas, les voy a hablar desde el punto de vista educativo. Hay personas que dicen que los niños que tienen autismo, que tienen un retraso cognitivo. Eso es una falacia, porque el autismo es un espectro y es una condición. Entonces, ahí me falta a mí qué? Conocer sobre el autismo, saber de qué se trata, cómo es. No en todas las personas se da de la misma manera. No en todas las personas se manifiesta, no todas las personas lo manifiestan de la misma forma. No siempre no tiene que ver con el tema del aprendizaje. Es decir, eso es una falacia. Y así nosotros vamos diciendo cosas y aseverando, pero realmente cuando vamos a sentar ese argumento decimos, y realmente lo que yo dije fue una falacia, no tengo piso teórico para sustentar mi respuesta. Por eso es que nos cuesta argumentar, porque es que la argumentación es realmente, venga, siéntese conmigo y demuéstreme que esto que usted está diciendo
Es cierto, susténtelo, explíquelo, traiga ejemplos, compárelo. Claro, ya ahí tú dices, uy, no, espérate, ahí ya el tema se pone un poco más complejo, porque no es simplemente lo que a mí me parece y lo que yo creo, es mira qué estudios científicos hay, por ejemplo, sobre el autismo, mira qué es el espectro autista, mira qué es una condición que no tiene nada que ver con, o que en algunos casos tiene que ver también con la percepción en cuanto a en cuanto al aprendizaje, pero no siempre tiene que ver o no siempre es igual a que la persona tenga problemas para aprender. Es decir, el tema se vuelve mucho más complejo a la hora de argumentar. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar razones. No es simplemente lo que a mí me parezca y es que yo pienso y es que yo creo. Finalmente, aborda la redacción de ensayos argumentativos, que fue algo que fue lo que ustedes hicieron la vez pasada, que fue una evidencia, no sé si la recuerdan, que era explíquelo, pero argumente su respuesta. Obviamente, pues ya cuando usted tiene que argumentar su respuesta, la idea era que usted la sustentara precisamente sobre una base teórica, sobre un sustento que le permitiera precisamente darle piso a esa respuesta. Desarrollo de argumentos bien estructurados, consideración de posibles objeciones, es decir, si de pronto yo te voy a refutar a ti, cómo voy a responder a esas contradicciones? Y tiene que tener una conclusión coherente. Por ejemplo, si estamos hablando del tema del autismo, cuando nosotros hablamos del espectro autista, hablamos de una condición del neurodesarrollo y tiene que ver con la interacción social y con el comportamiento. Entonces, tú ahí empiezas a desarrollar tu argumento. Entonces, empiezas a hablar acerca de cómo son las personas y cómo son las características y los síntomas claves, cuáles son los comportamientos e intereses, cómo se desarrolla la parte sensorial en los niños a los que se les diagnostica, cuáles son la detención temprana, qué tratamiento o cómo se articula esto con el nivel con la parte educativa, cómo logran los papás poder llevar a los hijos a tener una vida normal. O sea, hay una cantidad de información que nosotros debemos abordar en el momento en que nosotros hablemos de ese tema para realmente argumentarlo. Dice que la falacia es un error en el razonamiento que hace que un argumento parezca válido o convincente, pero que en realidad es lógicamente incorrecto o engañoso. Es decir, lógicamente, eh, aunque parezca válido, la lógica, y aquí ya voy a hablar de un tema que eh, digamos que no puede tocar sensibilidades, pero por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un credo y una fe, y el que no lo tiene, pues bien, también totalmente respetable. Pero, por ejemplo, cuando yo hablemos de un tema que ahora, ustedes escucharon de la chica que se hizo la eutanasia, la española, Señor, ¿leyeron la noticia? no la leí como tal, pero pues un resumen muy pequeño de que es la primera vez que una chica tan joven pide eso. Exactamente. Entonces, las personas que defendían, tranquilo, no te preocupes, las personas que defendían el derecho de la chica a morir dignamente, se aferraban al hecho de que cada persona debería tener derecho de decidir sobre su propia vida y de no soportar dolor. Ella tuvo un accidente, básicamente la historia fue así. La muchacha tenía una familia, ellos entraron en una crisis, el papá se divorció, los abandonó, no volvió a responder por ellos, a ella se la llevaron para un hogar de paso, como un bienestar familiar. En ese hogar de paso, cuando era adolescente, fue víctima de abuso sexual, a ella la violaron unas personas, ella a raíz de ese abuso quedó con un problema seriamente pues emocional y ella intentó suicidarse. A raíz de ese suicidio, porque ella se
se intentó tirar de un quinto piso y de esa raíz de abandono que ya venía desde su adolescencia, desde su infancia un poco más grandecita, se acumuló junto con el hecho del trauma, el estrés postraumático que le produjo ese abuso. Entonces, ella tenía, además de las lesiones, de los problemas emocionales y mentales, tenía lesiones muy graves que le impedían la movilidad y le provocaban un profundo dolor. Esas fueron las razones por las que se apoyaron para aprobar la eutanasia. Las personas que estaban en contra de la situación hablaban acerca de las creencias. Entonces fueron las personas que lo defendieron desde el punto de vista de la religión. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver cómo se argumenta. Cuando yo hablo desde la fe es muy subjetiva, porque tus creencias, Cristian, las de Milton, las de Juan, pueden ser diferentes y son iguales de válidas. Pero lo biológico y lo que es el tema de salud mental y el diagnóstico clínico, eso no tiene discusión, ¿sí? Es lo que está ahí. Y sobre eso fue lo que se basó la ley para autorizarle a ella el derecho de no sentir más dolor, porque ella decía que los dolores eran insoportables y que prácticamente vivir se le había vuelto un problema. Este asunto también hay que tomarlo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista biológico, desde el hecho de cómo vamos como sociedad cuando una persona siente que su red de apoyo le falló, el Estado le falló, su familia le falló, porque eran las personas que debían protegerla y no lo hicieron. Entonces ella, al verse y sentirse sola, tomó esa decisión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si van a defender el hecho de que la situación estuviese bien y que su decisión fuese respetada, debe ser validada mediante la argumentación. Y si están en contra, también debe estar muy bien argumentado, pero aquí es donde entran las falacias, porque yo no puedo argumentar desde mis creencias religiosas, porque, como yo les decía, mis creencias no son iguales a las de ustedes. Entonces, ahí yo no puedo hablar desde mi fe, sino, obviamente, no está mal el creer, de hecho, pues yo me considero una persona creyente, pero en un caso como estos, tendría que tener un sustento más desde el punto de vista de, venga, desde salud mental, por ejemplo, desde lo que yo les decía, la red de apoyo de las personas que la estuvieron acompañando. O sea, es un tema muy complejo desde el punto de vista ético, político, desde el punto de vista social, porque son temas que realmente tocan muchísimas fibras y nos pone a nosotros y nos cuestionan como sociedad y como seres humanos de qué estamos haciendo mal cuando la gente prefiere morirse y fue un suicidio asistido. Entonces, eso también nos cuestiona, pero va mucho más allá de lo que a mí me parece que está bien o está mal. Va mucho más allá, es una reflexión mucho más profunda acerca de qué le estamos haciendo a nuestros jóvenes, cómo los estamos tratando, los estamos cuidando. Es también un cuestionamiento del cómo funcionan las familias, de la importancia de la familia, el núcleo familiar. Y no solamente que sea papá, mamá e hijos, es todos los que estamos cerca a esos niños, cómo protegemos nuestra infancia. Entonces, miren que argumentar se vuelve un ejercicio hasta muy interesante porque realmente me reta a mí a pensar de manera crítica. Entonces, tú me decías, escuché, voy a investigar qué fue lo que pasó, qué hizo la ley española, cómo se tomó a cabo la decisión, cuánto tiempo se llevó para que llegaran a aprobarle a la chica, por qué no le habían aprobado, bajo qué o qué argumentos tenían los abogados que no querían que ella tuviera el suicidio asistido, bajo qué argumentos defendieron esa posición. Y ustedes se van a dar cuenta que eso nos obliga realmente a reflexionar mucho más profundo sobre lo que pasa en nuestro entorno. Pienso que más allá de un ejercicio académico, es un ejercicio muy interesante de reflexión, porque argumentar me lleva a mí a pensar mejor. Y el pensamiento crítico, muchachos, es muy importante, es muy, muy importante el cuestionarse, el no quedarse con una sola respuesta, el no escuchar una sola versión.
siempre procuren escuchar muchas versiones y en tratar de entender y de pronto de tener una visión un poco más abierta de lo que pasa y no desde lo que a mí me parece y yo pienso y yo creo, sino, hey, reconozcamos la otra edad y miremos qué está pasando en esa realidad de ese otro ser humano. Y a eso también nos obliga la argumentación. ¿Tienen preguntas hasta acá? Así, Bueno, hay dos falacias que se clasifican. Obviamente hay una clasificación mucho más extensa, pero yo les voy a traer dos. Las falacias formales, que son errores en la estructura lógica del argumento, y la conclusión no se deriva correctamente de las premisas. Y las falacias informales, que son errores relacionados con el contenido, el contexto o el uso del lenguaje, como apelar a emociones, atacar a la persona o usar información irrelevante. Y aquí es donde nosotros podemos cometer el error. Cuando nosotros no atacamos el argumento, sino a la persona. ¿Sí? Por ejemplo, ay no, Cristian, ¿qué va a opinar si él es hombre? Si vamos a hablar de acerca de la infidelidad. Entonces, no, ¿tú qué vas a meter la cucharada si es que tú eres hombre? Lo estoy atacando a él. Y eso es una falacia. ¿Sí estoy siendo clara? Sí, pero que eso es lo que usan más que todo en las campañas políticas, ¿no? Exacta. Sí, sí, básicamente es invalidar a la otra persona por cuestiones que no están directamente relacionadas con su propósito de ejercicio político y empiezan a atacar cosas para precisamente dañar la imagen de esa persona, pero no hay un argumento fuerte que diga el por qué. Y eso sí lo utilizan mucho en la política. Y si ustedes quieren, podemos de pronto en la próxima sesión abordar de cómo lo utilizan. El tema de la persuasión también lo utilizan mucho los políticos. Los políticos apelan mucho a lo emocional. Es un discurso muy emocional. ¿Y cómo lo utilizan? Ellos van al sistema de creencias de nosotros. Resulta que hay algo que se llaman los aparatos ideológicos y los aparatos represivos de Estado. Los aparatos ideológicos son todos los que nosotros nos forman nuestra manera de pensar. Aparato ideológico, la escuela, aparato ideológico, la familia, aparato ideológico, la educación y los medios de comunicación. Y los aparatos represivos son las fuerzas militares y las leyes y el sistema judicial, que es lo que nos castiga, ¿no? Lo que nos tiene allí portándonos bien. Resulta que nuestro sistema de creencias juega un papel determinante en nuestra vida porque es la manera en cómo a nosotros nos han educado y la forma en cómo nosotros estructuramos nuestro sistema de valores y es con lo que nosotros nos entendemos y llevamos nuestra vida y nos desarrollamos, es decir, nuestros principios. Cuando nosotros a través de la política, el discurso de quienes manejan este tema de la política se estructura precisamente en conectar con nosotros a través de esos valores y de ese sistema de creencias. Entonces, el proteger la familia, el defender la democracia, el defender todo eso apela a nuestra construcción personal de lo que nosotros entendemos que está bien. Y por eso es que nosotros nos adherimos a esa forma de pensar. No es que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo cómo funciona y apega a lo emocional. Por ejemplo, cuando a usted le muestran una figura de un niño que tiene alguna necesidad o que está pasando alguna necesidad, eso usted lo va a conmover inmediatamente. O por ejemplo a mí, que soy mujer y que soy mamá, un discurso en donde me muestren a mí que un niño está en desprotección me va a conectar muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque yo soy mamá. Emocionalmente yo ya me siento ligada a esa necesidad de proteger. Y no solo de proteger a mi hijo, de proteger la infancia. Entonces allí vamos con las emociones. Y recordemos que nosotros tenemos yo ya a ustedes les había explicado el tema de la inteligencia emocional, precisamente a nosotros nos trabajan eso, las emociones. Lo mismo pasa cuando a usted le dicen el tema de la exclusividad en la publicidad. Es que esto es algo exclusivo. Cuando a usted le dicen que algo es exclusivo,
le están manejando lo emocional y le están manejando su cerebro, porque le están diciendo que esto que está aquí, no cualquiera lo puede tener. Y como es algo exclusivo, yo lo quiero tener. Pero como no todo el mundo lo puede tener, yo me voy a esforzar el doble y eso me va a hacer especial. Y solamente la gente especial puede tener esto que es exclusivo. Y puede ser algo tonto, pero el hecho de que sea costoso y que no todo el mundo lo pueda adquirir, lo hace mucho más llamativo. ¿Estoy siendo clara? Y así opera la publicidad. Le hace sentir a usted que usted necesita eso, que es exclusivo, que es costoso. No sé si ustedes han visto, hay una marca de ropa que es costosísima, que es de alta costura, que sacó un traje que estaba hecho en cartón y hubo gente que pagó por eso. No sé si lo han visto. No, pero ya no nos sorprende nada. Sí, literal, uno se llama como que dice, es en serio. Y sacaron una No, esto es manilla muy exclusivo, pero que no lo vi. que era un rollo de cinta. Les voy a mandar las imágenes al grupo. Era un rollo de cinta. O sea, tú coges la cinta que compras en la Ah, ferretería y te la entonces, pones de manilla. lo he visto, Valenciaga. Y la vendieron carísima y hubo gente que la compró. O sea, lo más sorprendente porque les dijeron es de esta marca y si tú lo tienes es exclusivo. Entonces uno dice ahí hasta dónde hemos llegado, que la gente es capaz de pagar por eso. Y como eso les tengo muchos ejemplos. Pero esa es la manera en cómo le trabajan la cabeza a las personas, o nos trabajan la cabeza. Porque si ustedes no lo crean, todos en algún momento hemos sido manipulados por la publicidad, por los medios de comunicación, porque es precisamente ese es el discurso que nos manejan y es la manera en cómo ellos nos persuaden. Esa es la persuasión. La persuasión va hacia lo emocional, maneja mis emociones y me puede conectar a mí hacia lo emocional, que es lo que hacen los vendedores. Los vendedores, las personas que trabajan en marketing, los diseñadores, los publicistas, todos trabajan acerca de cómo manejamos y cómo hacemos que las personas sientan y piensen de esta manera, dándoles estos elementos. ¿Y lo podemos lograr? Sí lo podemos lograr porque para eso se ve psicología y se ve cómo funciona el cerebro. Entonces, por ejemplo, el algoritmo de las redes sociales, el algoritmo de Instagram, lo que hace a usted tenerlo conectado es que el algoritmo funciona haciendo que usted genere más dopamina. Y la dopamina es eso que le genera a usted placer, el placer de estar mirando reels, contenido. Por eso él, cuando usted se engancha con algo, le sigue enviando de lo mismo para tenerlo ahí. Eso no es algo, digamos que sea coincidencia. Eso está planeado. Eso está hecho para que nosotros funcionemos y operemos así. Por eso usted se sienta 5 minutos a ver una red social y se le puede ir hasta 1 hora y usted no se da cuenta. Entonces, eso es lo que hacen ellos y es lo que hace la publicidad. Entonces, le sigue llegando a usted información de lo mismo y usted termina consumiendo sí o sí ese contenido. 7:56. Chicos, me encantó encontrarme con ustedes. Para la próxima sesión les tengo una tarea, un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de argumentación y vamos a jugar al abogado del diablo. De esos temas que ustedes que vimos ahí, vamos a elegir uno rápidamente. ¿Cuál van a elegir? ¿Las redes sociales, el diseño es más importante que el contenido o la inteligencia artificial reemplazará trabajos creativos? El de las redes sociales. Eligen, bueno, listo. Entonces, mire, pónganme cuidado lo que vamos a hacer la Eso próxima sí. clase. Ustedes van a argumentar, van a venir preparados para defender las redes sociales o para atacar las redes sociales. ¿Listo? Listo. Y la próxima sesión nos vamos a enfrentar. A ver cómo nos va, defendiendo o atacando la posición, ¿vale? Me parece perfecto. Listo, chicos, les deseo una excelente noche y les dejo esa tarea, así que lean, busquen, pregunten para que tengan argumentos. Y si pueden, escriban, porque a veces la cabecita nos juega, se nos olvida, entonces
teniéndolo escrito, ustedes lo recuerdan y organizan sus argumentos. ¿Listo? Listo. Les deseo una Correcto. excelente noche, un feliz fin de semana. Gracias por conectarse. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe.